están ustedes? Me da mucho gusto poderles saludar desde Morelia, la capital del estado de Michoacán. El día de hoy me complace mucho compartir con ustedes este espacio, su espacio, expresiones desde el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, con un personaje de hoy, un personaje que se ha construido a lo largo de estos años, con los avatares del siglo XX, por supuesto, pero de cara a un siglo XXI que quién sabe qué nos depara. Quiero presentar a ustedes al maestro Arturo Mesa Gutiérrez. Él es el director del Grupo de Investigaciones Calpulli-Toltecayotl, dedicado a la investigación de la cultura indígena mesoamericana. Ya nos explicará. Usted y yo hemos aprendido en los libros de texto, en las escuelas, a partir de la educación formal, en términos de la historia, que ha habido en este país, en lo que antes era Mesoamérica y que hoy es México, conformado por otros países, aquella Mesoamérica histórica. Ha habido una serie de grupos indígenas, pero el día de hoy vamos a tener una visión distinta, sí desde la investigación formal, desde la academia, pero también desde el relato oral, desde este contacto directo con los propios grupos indígenas para poder construir, yo no sé si una historia diferente, por lo menos un relato distinto. Maestro, muy amable, gracias por estar aquí compartiendo con nosotros esta mesa, este espacio, desde el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Rafael, buenos días a todo el público. Pues sí, mira, nuestra preocupación como mexicanos es de que, a pesar de que estamos viviendo un momento dentro del desarrollo de la tecnología, dentro de la modernidad, nos hemos olvidado del mundo indígena verdadero, porque al mundo indígena lo podemos estudiar en varias etapas, en varias capas, mejor dicho. Uno es el mundo indígena masivo, el cual se mueve de acuerdo a ciertos patrones establecidos desde el siglo XVI por medio de la evangelización, lo cual no es malo, es una forma de vida distinta. Y todo gira en torno del santo patrono de su capilla, y se vive, se lucha, se trabaja exclusivamente para cumplir con los requerimientos de las fiestas anuales, o del patrono o de los varios pero patronos. Por una exigencia misma de dominio, ¿estamos de acuerdo? Claro, así comienza todo esto, y esto se va volviendo una costumbre, una tradición, y se hace la vida misma. Esa es, digamos, la primera capa con la que nos enfrentamos cuando salimos a las poblaciones indígenas. El siguiente es la capa un poco menos concurrida, menos masiva que la anterior, porque en la otra vemos miles y miles de personas, las vemos en las peregrinaciones, las vemos manipuladas en las manifestaciones, las vemos de muchas maneras, porque son mentalidades que te diré muy sencillas, que ya tienen su vida aparentemente resuelta en torno a ciertas creencias, y desde varios niveles se puede manipular esto perfectamente. El otro, en cambio, es un nivel en el cual se mueven indígenas, pero que tienen ya bienes, que tienen capital, y que mueven a esta masa y se mezclan un poquito más con las otras élites de la sociedad normal de nuestro país. Incluso los vemos como chamanes, como curanderos de alto nivel, que no son para nada los que se mueven en el nivel anterior. Y estos viven tanto del conocimiento profundo como de la masa, están en medio. Y es una forma de vivir explotando ciertas ideas mágicas. Claro, vamos a contextualizar. Partamos del hecho que vivimos o surgimos a partir de lo que los propios historiadores, los antropólogos denominaron Mesoamérica. Un conjunto de organizaciones, un conjunto de colectivos, no en un momento dado, es decir, no surge a partir del año 1500, previo a la conquista. Estamos hablando de por lo menos entre 8 y 15 mil años de una historia permanente. Sí, hacia allá vamos. Si no entendemos el México de hoy, no podemos entender el México prehispánico. Así es. En este colectivo hay varias culturas. Se nos ha dicho que la cultura madre es la cultura olmeca, y a partir de esto ha habido una sucesión
de grupos indígenas o de sociedades indígenas o de civilizaciones indígenas mesoamericanas que se consuman o que tiene, digamos, lo que diría Fukuyama, el fin de la historia del indigenismo con esta confrontación de dos mundos, el mundo español, occidental, con el mundo indígena representado en ese momento, 1521, perdón, por los aztecas, la cultura náhuatl. Ese es el contexto. Ahí es donde estamos tratando de interpretar esto que usted nos está... Claro, a partir de la llegada de los evangelizadores. Porque la conquista vaya, no fue ni siquiera por las armas. Claro, fue una conquista, ¿no?, ideológica, una transformación mental. Entonces, llegamos a otro nivel, que son muy pocos los que sobrevivieron, y que es el nivel del conocimiento profundo, y al cual no acceden los dos niveles indígenas anteriores, y que van quedando muy pocos y van buscando sucesores para poder pasarle un poco de ese conocimiento. ¿Cómo entender esto? En el lenguaje cotidiano ese que conocemos, ¿son chamanes, son sacerdotes, son guardianes del conocimiento, son hombres de conocimiento? No, para nada. El sentido del chamán, bueno, yo lo siento como una pereza mental de los que la usamos, por no distinguirlos de acuerdo a sus propios, su propio perfil. Dentro de la gama de conocimiento autóctono, pues sabemos que tiene especialidades. Y nosotros, ya dentro del contexto de observadores, a todos les llamamos chamanes, adoptando una palabra incluso que se origina en Siberia. Así es, y que ahora le tratan de dar connotaciones mayas, incaicas, etcétera. Pero que su raíz etimológica es siberiana, es rusa. Y ahora ya está en antropología, ya oigo a compañeros que hablan de los chamanes. Por favor, lo que estamos haciendo es confundir mucho más a la gran masa que ni somos, que ni son indígenas, pero que quieren tener una noción más clara de lo que es ese mundo. Es ese extremo al que usted se ha referido también, Claro. con que se aborda el conocimiento indígena, desde la dureza de las ciencias humanas, humanidades, en este caso la historia o la antropología, y lo otro, aquellos que tienen filias hacia el indigenismo y que sin una valoración también se clavan, válgame la expresión. Te diré, el indigenismo también es de creación muy reciente, vaya, el estudio y el valorar a lo indígena, sin diferenciar el nivel de capa que vamos a estudiar. Existe un conocimiento profundo, que no es ni chamanismo, ni brujería, ni hechicería, es un conocimiento de integración a la naturaleza y de respeto a la naturaleza, en la cual creemos que ya en el México prehispánico, nos vamos un poco hacia atrás, era el que detentaban los antiguos tlamatini, los conocedores, los hombres del conocimiento. Mati es el verbo conocer a través del sentir. Entonces Tlamatini es el conocedor de las cosas, del gran sabio, pero no porque está atesorando datos ni registrando cosas, sino porque lo primero que aprende es a sentir las cosas. ¿Cómo puedo saber cómo es un árbol? Interactuando con él. Integrándome al árbol y sintiendo como el árbol, por ejemplo. Lo que vemos, por ejemplo, en el budismo zen, que además nos ha servido de parámetro para entender un poco a nuestros antiguos hombres de conocimiento de las distintas culturas prehispánicas. Yo me muevo más en la cultura náhuatl. Por una razón, en mi familia, yo soy de Tlaxcala, entonces en mi familia, pues desde pequeño, me crecí en un ámbito náhuatl. Claro. El escuchar la lengua de parte de mi madre, de mi familia, el estar dentro de un contexto completamente náhuatl. Pero hay muchos esquemas culturales que son de todos, vaya, son comunes a todos los pueblos que visitamos. Hemos estado en el norte de Argentina, en Perú, en Bolivia, con hermanos que nos visitan de Estados Unidos y de Canadá, y tienen los mismos principios Esta básicos. categorización que ha hecho usted hace un instante, ¿esa también se repite allá? Sí, también, porque en Estados Unidos, por ejemplo, en las reservaciones, pues vemos que hay una degeneración total cuando tienen la vida solucionada. Cuando hay carencia se lucha. Cuando se tiene la vida solucionada, se cae en el alcoholismo y en la drogadicción, porque no tienen otra cosa que hacer. No hay lucha por la cual vivir.
Y lo mismo sucede en toda América Latina. Valoremos entonces, nos instalamos en una aproximación de lo que es el hombre del conocimiento o el Ajá. hombre de conocimiento. Hombres y mujeres. Hombres de y mujeres, claro. conocimiento. Me refiero genéricamente. Ajá. Hombres y mujeres de conocimiento. No se ha mitificado, pregunto de nuevo, ¿se ha mitificado también la terminología? Hombre y mujer de conocimiento. Sí se ha mitificado un poco por el desconocimiento, porque no es fácil acceder a ellos, pero no están dispuestos a platicar con el que llega porque no es su papel. Ellos utilizan su sabiduría para orientar cuando saben a quién hacerlo, cuando el que lo necesita lo requiere, pero no porque ellos anden buscando como un Mesías a quien salvar. Ellos están simplemente, si alguien llega y uno lo necesita, trabajan, lo hacen. Bueno, Pero, de hecho, si uno lo necesita, uno llega. claro, se van dando estas causalidades. En cambio, en el otro nivel están los que se dicen chamanes, los que Y se que sí dicen buscan. curanderos, claro, que buscan clientes y que además los curan. Los curan porque todo está en la mente del pobre que llega y que no ha sabido A ver, curarse por sí platíqueme eso. mismo. Antes, platíqueme esa parte. Bueno, no a mí, sino al público que nos está Lo que viendo y sucede escuchando. es que la mayor parte de las enfermedades, queramos o no, se van originando en nuestro pensamiento. No le digo mente porque en el mundo indígena bueno, no utilizan los mismos términos que nosotros. Nuestro Utilizan pensamiento no pensamiento. tiene barreras. Nuestro pensamiento lo podemos ubicar y con él podemos hacer y deshacer. Se dice que tenemos dentro de nosotros un espejo en el cual podemos ver hacia atrás o hacia adelante, si lo adiestramos, muchas cosas referentes a uno. Y a ese conocimiento se le llama el humear del espejo. En náhuatl es Tezcatlipoca y lo etiquetan como una deidad diabólica y todas estas cosas, ¿no? Oscura. Pero uno de sus nombres es Titlacahuan y lo traducen en el ramo de la historia, en el cual también me muevo, lo traducen como aquel de quien somos esclavos. Solamente que como yo hablo la lengua náhuatl, la conozco, no la hablo, de ninguna parte encontraba yo el término esclavitud. Entonces, platicando en la Sierra Norte de Puebla con una persona de conocimiento, digo, ¿cómo traducen ustedes Titlacahuan? Dices, algo que todos tenemos adentro. Entonces me puse a desglosar el término. Efectivamente, el Gua es un posesivo, Tlacat somos las personas, y el Ti es adentro de nosotros, de Icti. Algo que todos tenemos, no es que seamos esclavos de ello o de él o de la deidad, sino que es nuestra propia conciencia, nuestro subconsciente, nuestro ser interno, el que es Titlacahuan. Deidad. En alguno de sus escritos, maestro Arturo Mesa, usted ha establecido esta confrontación del mundo español, occidental, con el mundo indígena y esta subordinación, esta conquista desde la ideología católica, por supuesto, y uno de los elementos era mostrar al mundo indígena como seres antropófagos, como claro, seres sí. De múltiples deidades. De Y tribus incultas que estaban Exactamente. supeditadas a lo que el Dios les dijera para poder actuar. Ahora, usted ha dicho también que no hay dioses. Hay Bueno, uno no solo. tanto Bueno, no así, usted, mira. sino a partir de los estudios que ha Sí, tenido. no tanto así, sino que mira, en el siglo XVI, en plena guerra de conquista, sistemáticamente fueron aniquilando, y esto lo vemos sobre todo en el centro de lo que es ahora el Distrito Federal, está la Sierra del Chichinautzin al sur, que abarca de la Jusco hasta el Malacatepec, Momoxco, en Milpalta, una sierra llena de cañadas y muy agreste. Entonces, mucha gente de conocimiento se refugió allí, haciéndose lo que posteriormente se llamó ya en plena evangelización, comunidades de hechiceros y de brujos y de nahuales. Pero lo que me pasó es que ahí se refugiaron gente que tenía el conocimiento. Pero entonces el